en Venezuela que va más o menos así. Quizás hay algo similar en México o aquí en el sur de Texas, pero va más o menos así. No lo digo muy claro, pero es algo que uno muerda el limón y es al otro que le sale la dientera. Y que quiere decir más o menos que uno hace un error, pero el otro sufre por el error, ¿verdad? Entonces, parece mal, ¿verdad? que Cristo, digo que Adán peca y yo sufro. ¡Qué injusticia! O sea, qué cosa tan injusta. Que yo estoy 6,000 años después de él, sufriendo por el error de él. Eso no debe ser, ¿verdad? Pero qué bueno que pasa eso, hermanos. Porque Cristo hace la buena obra y a mí me pasa la buena obra. ¿Ve? Por un lado, no me gusta que yo reciba lo malo de Adán, porque lo que él hizo. Pero qué bueno que hay esos dos cabezas federales o nacionales. Porque lo que es verdad de uno me fue la verdad mía, ¿verdad? Estando en Adán, lo que era verdad de Adán era la verdad mía. Ahora estando en Cristo, lo que es verdad de Cristo ahora viene siendo verdad mía. Entonces, lo que por un lado es una maldición, por el otro lado es una bendición. ¿Ve? Entonces, a mí me encanta ahora saber que Dios me ve a través de mi representante nacional, de mi cabeza federal, como quien dice, ¿no? Cabeza nacional, es como aquí en América, ¿verdad? Vamos a suponer que hoy declara Obama la guerra contra Rusia. Entonces, en el próximo mes, cuando tengo planes de volar por medio de Rusia, cambian, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al llegar en Moscú, ahí me van a decir que, mire, eres espía. Y quizás me ponen en la cárcel. Y yo les podría decir, pero yo no declaré la guerra contra ustedes. Fue mi jefe quien lo hizo. Pero eso no les importaría, ¿verdad? Van a inculparme por lo que hace mi cabeza nacional. Y eso es lo que pasa, lo que estamos viendo en el capítulo 5. Y todo esto tiene su propósito. Y el propósito es de ayudarnos a entender quiénes somos ahora en Cristo. ¿Quiénes somos ahora? Porque nosotros tendemos a vernos como éramos. Tenemos esta perspectiva, esa imagen falsa, imagen vieja, que era nuestra realidad antes en Adán, pero no es nuestra realidad ahora en Cristo. Ahora tenemos que cambiar de perspectiva, ¿verdad? A vernos tal como somos ahora en Cristo. Y en Cristo somos aceptados por Dios. No quedamos rechazados como fuimos rechazados en Adán. Y entonces esta nueva realidad es significante. ¿Cómo? Bueno, hay una historia de una señora que quedó divorciada, tenía 2 hijos, su esposo salió y nunca se oyó más de él. El estado de la señora cayó bastante en cuanto a su economía. Su casa quedó sin muebles porque venían recogiendo los muebles. Su comida no había en la cocina, no había nada de comida. Sus hijos estaban ya mal vestidos, llorando siempre, mamá, queremos comer. Y ella no tenía como darles.
Y bueno, lo único que le quedó era el celular. Y entonces de repente un día suena el celular. Y ella en esa condición, sin luces en la casa, con un papel que le iba a remover de su casa. Y temía responder a agarrar la llamada. Pero por fin dijo que ¿qué tengo que perder? No tengo nada que perder. Y respondió y dijo, ¿qué? Y dijo una voz en el otro lado, señora, ¿es usted fulana de tal? Y dijo, sí, soy. Bueno, yo tengo años buscándola porque eres heredera de un rico, uno que era sumamente rico y te dejó todo a ti. Y ella primeramente no creyó, pero después de explicar la situación, ella entendió que era verdad, que era un tío que se había muerto sin herederos. Y ella recibió millones y millones y millones de dólares. Al colgar ahí, su situación alrededor de ella no cambió nada. Todavía estaba en oscuridad, con los niños llorando. Pero inmediatamente ella tuvo otra perspectiva. Inmediatamente. Ella dijo inmediatamente que yo soy rica ahora. Y no, eso no quitó quizás el dolor del estómago que sentía por el hambre. Pero esa realidad comenzó a cambiar su vida. Y a medida que ella aceptó y creyó lo que era verdad de ella, su mundo cambió por completo. Y nosotros, en el momento de creer en Cristo, todo cambió. Créalo o no, todo cambió. Saliste de una familia, moriste acá y naciste de nuevo acá. No eres quien fuiste antes. Ya eres una nueva criatura. Ya una nueva persona delante de los ojos de Dios. Pero vives aún en este mundo, ¿verdad? Mismo mundo, misma situación, pero todo cambiado para siempre. Y nosotros no hicimos nada para merecerlo. Es un don gratuito de nuestro Dios quien nos quiere dar esto, pero no por ninguna razón, sino por la razón de que su Hijo me lo ganó. Su Hijo me lo mereció. Y en Él soy aceptado. Así dice Efesios capítulo 1. En Él, en el amado, en Cristo, porque ahora somos parte de Él, parte de su cuerpo. Incluso ese bautismo único de Efesios capítulo 4 es el bautismo cuando fui unido a Cristo en el momento de creer en Él. Vamos a Efesios capítulo 4. Tenemos que mirarlo. Porque la Biblia tiene varios bautismos, como 8 bautismos que se pueden hallar en la Biblia. Muchos de ellos son secos. ¿Se acuerdan del bautismo en Moisés? ¿Se mojaron los israelitas o se quedaron? ¿Quiénes fueron los que se mojaron? Pero ellos fueron bautizados en Moisés. Al salir de Egipto pasaron por el agua, pero sin mojarse. Ese era un bautismo, según la Biblia. Efesios habla en el capítulo 4, aunque hay varios bautismos en la Biblia, el bautismo de Cristo, el bautismo de Juan, el bautismo de un creyente ahora. Pero el versículo, veamos aquí en el 4, dice 4:4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe. ¿Y cuántos bautismos? Porque hay un bautismo, hermanos,
que cuenta más que todos los otros bautismos para el creyente. Hay un bautismo y yo les digo que no fue hecho por mano humana. Es un bautismo que es espiritual. Un bautismo cuando somos bautizados por el Espíritu Santo. ¿Bautizados en quién? Bueno, vamos primeramente a Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3. 27. Gálatas 3, 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en agua, así dice tu palabra, tu Biblia. Vamos a leerlo de nuevo. Porque todos los que habéis sido bautizados en agua, no, ¿en quién? En Cristo. De Cristo estáis revestidos. Este es un bautismo en una persona. ¿Y quién hace ese bautismo? Vamos a 1 Corintios, capítulo 12. 1 Corintios 12. Versículo 12 y 13 dice, el 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Ven? Que hay un bautismo espiritual que sucede en el momento de creer. Y el Espíritu de Dios nos bautiza en la persona de Jesucristo. Nos pone en unión con Cristo. Y siendo en unión con Él ya pertenecemos a su cuerpo. Y para Él perderte a ti, después de eso, es perder su dedo. Es perder su oreja. Es perder su brazo. ¿Y creen ustedes que Cristo va a perder una parte de su cuerpo? ¿Quién es capaz de entrar y luchar con Él a recortarle un dedo a Cristo? Y nosotros somos ahora en Él. Y entonces ese es el bautismo que cuenta y hay que tenerlo. Y si no tienes ese bautismo, vas a ir al infierno. Y es un bautismo que Dios hace en el momento de uno creer. Cuando creíste en Cristo, fuiste bautizados en Él y ya eres revestido de Él. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Dios no te ve. No te ve en tu injusticia. Ahora Dios te ve en la justicia de Cristo. Y es una justicia que Él puede aceptar. No te ve bautizado en Adán. Te ve bautizado en Cristo, unido a Él. Y vamos a ver esta verdad bien clarita en capítulo 6 de Romanos. Bien clarita. Ahora, seguimos. Hemos ya llegado a culminar esta parte de la justificación. Tremendo, ¿eh? Esta es la primera fase. Y sin la justificación jamás disfrutas. No hay santificación. Entonces, el primero es entender que hay que creer en Cristo. Porque sin creer en Cristo ya no eres salvo y ya no hay salvación, ya no hay esperanza, ya no hay santificación, ya no hay glorificación, porque el que no es justificado nunca será glorificado. Y hay que ser justificado en un momento de tiempo, en el momento de creer, porque cuando uno cree, uno nace de nuevo inmediatamente por el poder y el trabajo del Espíritu Santo. Veámoslo. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Muy importante mirar lo que dicen estos dos versículos, el 13. En Él también. ¿En quién? En Cristo. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación.
que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces oíste el evangelio. Algunos creen y otros no creen. Pero los que oyen y creen en Cristo, ¿qué les pasa? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En el momento de ser salvo, el Espíritu Santo fue sellado en ti, o te selló a ti, pero también 1 Corintios 12 dice que fuimos bautizados por un solo Espíritu en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y eso sucedió en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, en el momento de creer. Y ya que uno es justificado, la Biblia declara que ninguno puede condenar al que es justificado. Ahora, todos merecemos ser de todos modos condenados. Merecemos ser condenados. Pero jamás va a suceder. Somos dignos de ser condenados. Pero por ser llamados, declarados, rectos, justos en sus ojos, no nos sucede. Y esto es la justificación. Ahora, ya vamos ahora a la santificación, y hay una porción clave aquí. Para disfrutar la santificación, tienen que entenderla. ¿Cómo llegaron a estar, cómo está su posición de ser santificado? Y hay verdades posicionales que hay que entender para entender las verdades prácticos. Es como la señora. Ella era rica, pero hasta que ella entendiera y creyera la voz en el teléfono, no le era posible disfrutar su posición. Entonces tenemos que entender esta santificación posicional, Romanos 6, 1 al 10. Ahora, vamos con la doctrina de la santificación, la libertad del poder del pecado. Pero miremos primeramente a esta segunda fase de nuestra salvación. Entonces aquí tengo un gráfico, el mismo que han visto. Pero en lugar de mirar la fase 1, vamos a mirar la fase 2 de nuestra salvación única. En fase 1 fuimos salvos de la pena del pecado y hemos visto estos versículos, ¿verdad? Y eso sucede en un punto de tiempo. Pero ¿qué del resto de mi vida? Bueno, es que la Biblia declara que el creyente en el tiempo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. No dice los injustos o los no creyentes viven por la fe. Dice que el justo por la fe vive. Entonces, el que es justificado debe vivir por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, como creyentes, debemos vivir por fe. ¿Cómo fuimos salvos? Por fe. ¿Por fe en quién? En Cristo. ¿Cómo vivimos ahora? Por fe. ¿Por fe en quién? Por fe en Cristo, que murió por mí. Gálatas 2:20b. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe de Jesucristo, o en la fe de Jesucristo. Vamos a Colosenses 2 para mirarlo de otra perspectiva. Colosenses 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Ahora, usamos este término a veces, hay que recibir a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Dejen aquí un marcador y vamos a el primer capítulo de Juan. Porque la Biblia es la que define a sí misma, ¿verdad?
La Biblia es el mejor comentario de la Biblia. Entonces, en Juan capítulo 1, vemos cómo recibir a Cristo. Porque muchos dicen que andan aquí adelante para recibir a Cristo, como si lo tienen en una caja y lo van a sacar y entregar al que viene adelante. Pero así no se recibe a Cristo. Algunos dicen, bajan la cabeza para recibir a Cristo, inclinan sus cabezas. Así no se recibe a Cristo. ¿Cómo lo recibimos? Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Esto es lo que quiere decir recibir a Cristo. Creer en su nombre. Creer en su nombre. A estos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Ve, el recibir a Cristo es creer en su nombre. Y les pregunto otra vez, ¿cuál es su nombre? Jesucristo. ¿Y qué quiere decir ese nombre? Quiere decir que murió por mis pecados y resucitó al tercer día. Entonces, el que cree en el nombre de Cristo, el que cree que Cristo murió por sus pecados y resucitó, tiene vida eterna y es hecho hijo de Dios. Ahora, ¿cómo lo recibimos a Cristo? Por la fe. Ahora, volvemos otra vez a Colosenses 2. Versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, de esa misma forma. Tenemos la vida cristiana, no es por mis esfuerzos, es por mi fe en Él. Tal como le creía en Él para recibir la salvación, para tener vida eterna, creo en Él para vivir esta vida eterna que tenemos. Para vivir esta vida abundante. Incluso vamos a Hebreos capítulo 10, Hebreos 10. Y esto para mí es algo que no se enseña hoy en día casi. Le estamos diciendo a los hermanos, mire, pórtate bien, trate mejor, esfuérzate más. Pero la Biblia cuando dice esfuérzate, ¿esfuérzate en qué? Esfuérzate en la gracia de Dios. Así dijo Pablo. Versículo 38 de capítulo 10 de Hebreos dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Si no caminamos por fe, es imposible agradar a Dios. Ahora, entonces, en la vida práctica, la vida cotidiana, la vida diaria, la vida cristiana, vivimos por fe. Filipenses 2:12 lo dice así, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No dice, trabajas para alcanzar la salvación con temor y temblor. Ocúpate en la salvación que ya tienes. Y está hablando del tiempo presente de nuestra salvación. Aquí en Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Vuestras almas de qué? De una vida inútil, de una vida no fructífera. Dios quiere que llevemos fruto, el fruto del Espíritu Santo. Entonces yo puedo jugar un rol, un papel en tu santificación. ¿Cómo? En enseñarte lo que está aquí. Para que edifique
su vida sobre la roca de la palabra de Dios. Ahora, esta habla de la segunda fase de nuestra salvación única, y esta la vamos a ver ahora. Ahora, la santificación posicional. Ya que ahora estás en Cristo, debes entender tu nueva relación con el pecado. ¿Y cómo es tu nueva relación con el pecado? Bueno, ¿cómo era tu relación con el pecado antes? Cuando el pecado te ordenaba hacer algo, ¿dijiste no al pecado? No, lo hacías, ¿verdad? En Adán todo lo que el pecado mandaba lo hacíamos. Y salíamos de una zanja y metíamos en otra, ¿verdad? De un lado a la calle, al otro, así, de problema en problema. ¿Por qué? Porque obedecíamos así, con muchas ganas a nuestra naturaleza pecaminosa. Pecado. Vamos a hablar de pecado aquí porque dice en 6.1, vamos a leer Romanos 6.1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Entonces, ¿qué es la palabra? La palabra pecado, como un sustantivo, hamartia, aparece en 39 versículos diferentes en el libro de Romanos. 39 versículos, como sustantivo. Aparece 7 veces en el capítulo 5, pero después del versículo 11. ¿Ve? ¿Y de qué trata eso? Ya de la santificación. Aparece 16 veces en el capítulo 6 de Romanos. 16 veces. Aparece 16 veces en el capítulo 7. 16 veces. También aparece 5 veces en el capítulo 8, versículos 1 al 10. ¿Saben lo que abarca esos 3 capítulos? Abarca la santificación. ¿Sabe a quién está dirigiéndose Pablo? Al creyente en Cristo. No al inconverso, al creyente. El pecado es mencionada en los capítulos de la santificación no menos que 40 veces. 40 veces. No menos de 40 veces. Remarcablemente, en los primeros 4 capítulos de Romanos, donde está enfocado en el inconverso, el mundano, ¿verdad? Solamente aparece la palabra pecado como sustantivo 4 veces. 4 veces nomás. Increíble. Yo pensaría que Dios estaría gritándole pecadores al mundo, pero a los santos diría, oye, pero santitos. Pero es lo contrario. Y debemos de considerar esto. Dios está más preocupado por el pecado en sus hijos que en el pecado del mundo. Pero eso no debe sorprendernos, ¿verdad? ¿Te preocupas por los pecados del hijo del vecino? No, pero los pecados de tus hijos te preocupan mucho, ¿verdad? A mí no me gusta hallar que mi hijo está pecando. Pero el vecino puede pecar a la bandera, ¿no? Puede hacer lo que quiera y a mí no me importa tanto, claro, que con tal que el pecado no esté en contra de mí. Así me preocupa. Similarmente, en los capítulos 8 hasta el final del libro, 16, 27, la palabra pecado como sustantivo aparece 2 veces más. Y esto es interesante. Interesante. Y tiene mucho que ver con lo que vamos a estar estudiando. La forma plural de pecado, o sea, pecados, aparece solamente 3 veces en Romanos
en el libro de Romanos, una vez en capítulo 4, una vez en capítulo 7 y una vez en capítulo 11. Y solo una vez se usa en los capítulos que tratan con la santificación. Ah, interesante. Está preocupado por el pecado singular en la vida cristiana, pero no por los pecados plurales en la vida cristiana. ¿Por qué? Van a entenderlo. Van a ver por qué. La palabra pecar como verbo, hamartano en el griego, aparece 7 veces en Romanos. De las 7 veces se usa pecar como verbo, 4 están en los capítulos de la santificación. 4 veces. El uso frecuente de la palabra pecado en los capítulos de la santificación hace obvio que Dios se centre más en el pecado de la vida del creyente que en la del inconverso. Pero muchas veces nuestra predicación no refleja esto. Nosotros muchas veces estamos predicando bien duro al inconverso. Tienen que cambiar gritándole a los inconversos, a esos pecadores. Y Pablo, si estuviera predicando aquí estaría diciendo todo lo contrario. Y ustedes, los pecadores, hablando con creyentes. Así va a dirigirse a los creyentes. ¿Pero por qué? Porque nos quiere enseñar una cosa clave para la vida cristiana. Dios se preocupa por tu actitud frente al pecado en tu vida cristiana. Dios se preocupa por tu actitud frente al pecado en tu vida cristiana. Eso sí es preocupante por Él. Nótese también que el sustantivo griego para pecado se encuentra con mayor frecuencia en el singular que en su forma plural, pecados. Esto es significante, como veremos. Más en singular que plural. En Romanos 5 al 8, el griego usualmente empareja la palabra pecado con el artículo definitivo el, o sea, el pecado. El artículo definitivo al pecado en Romanos 6:12 es una contradicción gramatical de la expresión a el pecado, llevando la misma idea. Entonces vamos a leer el versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto a el pecado, al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Está haciendo el sustantivo una persona. ¿Cómo dice? Personifying. Personificando. Gracias. Gracias tener un buen traductor aquí. El uso del artículo definitivo el con el sustantivo singular pecado lleva esta pregunta. ¿El pecado de quién? ¿O el pecado qué? ¿El pecado de qué? Y tenemos que responder a esto. Para definir o responder a esta pregunta, vamos a capítulo 7. Porque, como dije antes, la Biblia es el mejor comentario de sí misma. Entonces, capítulo 7 define quién es ese pecado, el pecado de quien habla aquí. Capítulo 7, versículos 17 y 18. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Cuál pecado? Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El pecado que mora dentro de nosotros es la naturaleza pecaminosa, o la vieja naturaleza, o la naturaleza adámica.
usamos varias maneras para describirlo. También la carne la llamamos. A veces lo llamamos el yo. Pero el pecado singular que mora en nosotros es en la naturaleza pecaminosa o el malo lo mal que mora en mí. El pecado que mora en mí. Entonces, ¿cuál es el pecado que mora dentro de uno? La naturaleza pecaminosa. Eso mora en mí. ¿Cuáles son los tres enemigos del creyente? El mundo, el diablo y la carne. De estos tres, ¿cuáles son para el creyente enemigos interiores? La carne. ¿Cuáles son los exteriores? El mundo y el enemigo, el diablo. Entonces, ¿de cuál de estos enemigos está preocupado Pablo aquí en estos capítulos? Del pecado que mora dentro de mí, de la carne. ¿Por qué? Porque si trata con la carne, ya está tratando con el mundo y con el diablo. Porque el diablo y el mundo usan mi carne para provocar pecado en mí. Entonces, si puede toparle a la carne en mi vida, no voy a ser manejado, usado por el mundo y el diablo. Pero si me guío por la carne, por el pecado, la naturaleza pecaminosa, el mundo y el diablo tendrán influencia en mi vida. Es muy importante entender esto. El pecado se refiere al pecado que mora dentro o la naturaleza pecaminosa de una persona. La naturaleza pecaminosa de una persona. Resumen. Cuando Pablo se refiere al pecado en la vida del creyente, a propósito usa la forma singular de dicha palabra para mostrar que habla de la fuente del pecado, la naturaleza carnal, y no de sus productos, que son los pecados, plural. Es como, por ejemplo, si quieres quitar la maleza de tu patio, de tu yarda, la casa, si lo cortas de encima, ¿qué pasa? Viene otra vez. ¿Cómo van a tratar verdaderamente con el problema? Arrancarlo de raíz. Tratar con el raíz. El pecado es el raíz. Los pecados son los frutos. Lo que sale del pecado singular. Se pudiera decir que se refiere a la raíz y no al fruto. A la raíz y no al fruto. Ustedes saben lo que pasa con un árbol, ¿verdad? Si un árbol tiene varias ramas, un árbol de frutos, y si cortas la mitad de las ramas de un lado, ¿qué pasa con las ramas del otro lado? Los frutos crecen más grandes en el otro lado, las hojas tienen... Porque lo que iba a venir a este lado, ya toda la savia va para este lado, ¿verdad? Y crece más fuerte a aquel lado. Y muchos creyentes en su vida están ahí recortando. Bueno, estoy pecando, estoy mirando lo que no debo mirar. Entonces tratan de cortar eso, la codicia de la vida. Pero, y si logran cortar la codicia, ¿qué pasa con el enojo por el otro lado? ¿Qué pasa con la amargura? ¿Qué pasa con los otros pecados? Se ponen más fuertes. Y entonces tratan de este lado de cortar esto. ¿Y qué pasa? Vuelve a crecer el otro lado. Entonces, si queremos tratar con el pecado, dejémonos de tratar con los pecados. Vamos directo al meollo del problema, al raíz, al pecado. Y así es lo que vamos a ver.
en tu propia vida. Nunca trates con el asunto del pecado enfrentando pecados individuales. Debes ir a la raíz, que es la naturaleza pecaminosa o el pecado. Y yo les voy a decir una cosa. No se trata con el pecado por el ayuno. No se trata con el pecado por tratar de apartarse. Eso es cortar ramas. Si quieren tratar con el pecado, hagan exactamente lo que van a ver aquí. Y no sale de esfuerzos humanos, pero sí sale de la obediencia a lo que está por decirnos acá. Y entonces que vengan a este estudio con esta mente de que, ¿cómo entonces? Si no es por el esfuerzo humano, ¿cómo lo voy a hacer? Vamos primeramente a Colosenses capítulo 2, Colosenses 2. Vimos Colosenses 2:6, pero vamos ahora a mirar otra porción. Vamos con el 20. 2:20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. ¿Y qué son los rudimentos del mundo, hermanos? ¿Cómo trata el mundo con el pecado? ¿Recuerdan ustedes de George Bush Sr., presidente? ¿Qué era su manera de tratar con el pecado de la droga? Dile que a la droga. Dile no a la droga. Y mira, ya 20 años después, ya no tenemos drogas aquí en América, ¿verdad? Funciona eso, ¿verdad? Decirle no a la droga, ¿funciona? ¿O no? Ahora es peor el problema que antes. Nosotros somos los culpables de los carteles de México. Si no estuviéramos consumiendo, ellos estarían vendiendo flores. Pero ya están vendiendo todavía la droga. ¿Por qué? Porque el problema es endémico. El problema no se va a desaparecer con dile no al pecado, a la droga. Y tú sabes que con tus hijos, dile no a tus hijos de cualquier cosa no funciona. Lo hacen de todos modos, escondidos quizás, pero le hacen. Entonces, ese es el método mundano que no funciona. Y miren qué dice aquí. Tales como, versículo 21, no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. ¿Y qué quiere decir destruirse con el uso? Si tratas de usar el método mundano, al rato vas a cansarte. Es como dieta, ¿verdad? ¿Quién puede guardar una dieta por 10 años? Nadie. Se cansa la comida. Ay, tengo que tener algo dulce. Y después del uso de una dieta por un mes, ya botas esa dieta y pruebas otra porque no te permiten dulce en esta dieta. Y el uso del método mundano no funciona. Miren el 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Vas a seguir haciendo lo mismo que siempre. No va a cambiar la carne. Y Dios no quiere que cambiemos la carne. Dios no quiere que nosotros vencemos a la carne. Tiene Él otra manera de vencer pues en la vida cristiana. Ahora estamos casi listos para almorzar, pero seguimos. Notarás que tanto el diablo como el mundo no están curiosamente ausentes en este pasaje que trata con el pecado en la vida del creyente. Muchos cristianos
culpan a Satanás o al mundo de sus debilidades y nunca tratan con el raíz del problema, lo cual es su naturaleza pecaminosa. Romanos 6:1. Vamos a leerlo. Romanos 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Por qué hace esa pregunta? ¿Qué acaba de decir en capítulo 5? Bueno, leemos 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El versículo 20 también. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces uno oye eso, que, oye, donde mi pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ay, tengo una buena idea. Voy a seguir pecando porque yo no puedo pecar más allá de la gracia. Voy a seguir viviendo en el pecado porque no puedo pecar más allá del alcance de la gracia. Vamos a pecar. ¿Qué les parece? No. Capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Olvídense esa idea. Olvídense de esa idea. Supongamos que un cristiano bien intencionado le pregunte esto. ¿Debo continuar en el pecado para que la gracia abunde? ¿No le responderías no? Y claro que sí, responderías no. Pero quiero que pongan una X al lado de todas las razones que darías a esa persona para que no peque. Vamos a mirarlas y ustedes pueden ponerle X ahí si te parece razón legítima. Primeramente, ¿el pecado es malo para ti? Si cree que diría a una persona eso, póngale X ahí. ¿El pecado ofende a Dios? Si cree que eso es lo que le diría a alguien, póngale X. ¿El pecado no es bueno para tu salud? Si eso sería la respuesta, póngale X. ¿El pecado causará que pierdas recompensas? Si piensa que eso es la razón que le daría, póngale X. Si pecas, ¿estarás sometiéndote al diablo y al mundo? Si cree que esa es la respuesta, póngale X o le diría eso. ¿Dios te disciplinará por pecar? Si piensa que eso sería su sugerencia, póngale X. ¿O qué más diría? Quizás tienes otra idea. No, yo le diría tal cosa. Si alguien me preguntara, ¿debo de seguir pecando? ¿Qué le diría? Quizás tendría otra idea. Quizás idea bíblica. Porque creo que en estos 6 puntos son ideas bíblicas. Pero ¿saben una cosa? No son las respuestas correctas. Si pusieron X ahí, ponte un menos 10 puntos. Y no, estoy jugándoles aquí embuste, pero en otro lado no estoy metiendo embustes. Porque hay otra razón mayor que todas estas razones. Pablo plantó esta pregunta porque en Romanos 5, 20 y 21 afirmó que la gracia de Dios siempre es mayor que la habilidad del pecado para condenar. Entonces, si es así, algunos van a pensar, oye, si es así, voy a seguir pecando. Pero, ¿qué es la razón que da el apóstol? Y yo sé que algunos de ustedes saben la respuesta ya. Tú no puedes superar la gracia de Dios. No puedes superar la gracia de Dios. Cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Entonces, ¿debemos de pecar entonces?
No, pero no por las razones dadas. Romanos 6:2 da la respuesta. Y Oscar no puede responder, pero otro. Me da la respuesta, por favor, alguien. ¿Por qué no debemos de pecar? ¿Qué dice Romanos 6:2? ¿Quién quiere hacer una menos Raúl y Oscar y su familia? Porque ellos ya saben la respuesta. ¿Por qué no debemos de pecar? Vamos a leer el 6:2 juntos. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La respuesta es porque nosotros hemos muerto al pecado. Yo he muerto al pecado. Yo he muerto al pecado. Por eso no debo seguir viviendo en mi pecado, en mi carne, según mi carne, según mi naturaleza pecaminosa. Los que hemos muerto al pecado es una declaración significativa que pudiéramos ignorar si no nos detenemos a dar y le damos la consideración apropiada. Cuando Pablo habla de que no debemos pecar, él usa un razonamiento diferente al que muchos maestros de la Biblia usarían. Hace la afirmación asombrosa de que estamos muertos al pecado. Pero yo no me siento muerto, hermanos. Yo no me siento muy muerto. No me siento muerto a nada. Bueno, en la mañana, a las 6 de la mañana, me siento medio muerto. Pero ¿qué quiere decir esto? No tiene significado. ¿O será que sí tiene bastante significado? Yo creo que tiene más significado que ninguna otra razón. Pablo tiene cuidado al no decir que nuestra naturaleza pecaminosa está muerta. No dice que mi pecado ha muerto. Es significativo. No dice que mi naturaleza pecaminosa murió. No dice que el pecado que mora en mí murió. ¿Quién murió? Yo morí al pecado. Yo, el creyente, yo fui el que murió. Muy, muy importante, hermanos. Nosotros estamos muertos al pecado, literalmente a el pecado, o nuestra naturaleza de pecado. Pero nuestra naturaleza de pecado no está muerta. Y es muy importante y sabemos, ¿verdad?, que no está muerta. Porque ese pecado nos quiere dominar siempre, ¿verdad? Nos quiere mandar a hacer tonterías y barbaridades. Pero yo he muerto a ella, a él. Yo he muerto a él, hermano. O sea, ¿quiere decir que la naturaleza pecaminosa todavía vive dentro de nosotros? Sí. Pero usted está muerto a ella. Y le voy a dar una manera práctica de entenderlo. Vamos a suponer que en la juventud, hermano, tuviste una novia, que no es la esposa, y que eran casi por casarse. Ahora, vamos a suponer que mañana ella se muda a la casa vecina. Y cada vez que sale de la casa, ella está ahí. No puedo cambiar el ejemplo. No es un buen ejemplo, ¿verdad? Y si ella comienza a llamar, tú tienes que entender que ella no está muerta, pero tú eres muerto para con ella. Tienes que considerarte muerto a ella.
Quiere decir que esto sería un juego mental, ¿verdad? Pero en este sentido es un hecho. No estás haciendo esto una realidad por creerlo. Es una realidad si lo crea o no. ¿Por qué? Porque en el momento de ser justificado, en el momento de la salvación, moriste con Cristo y resucitaste con Él también. Dios te unió a Cristo en la cruz y Dios te unió a Cristo resucitado. Ahora, ¿dónde estás? Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ve que nosotros estamos juntamente ya levantados, resucitados con Él. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 20. 2:20 dice, pero pues si habéis muerto con Cristo, ¿cuándo morí yo con Cristo? En el momento de la salvación. Cuando fui unido a Cristo, el Espíritu Santo no me llevó directamente al cielo a bautizarme en Cristo allá. El Espíritu Santo me llevó al Calvario y me unió a Cristo en su muerte y en su resurrección y en su ascensión y en su lugar celestial estoy puesto en Él. No solo esto, miren el capítulo 3. Sí, pues habéis resucitado con Él, capítulo 3:1 de Colosenses. Sí es un cierto, una certeza, un hecho. He sido resucitado con Él. Miren el versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Ven? Que nosotros en el momento de ser salvos fuimos juntados, crucificados juntamente con Cristo, unidos a Él en su resurrección. Yo he muerto en Cristo. Por eso Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ahora la vida que vivo, la vivo por la fe en la fe de Jesucristo, porque ahora, ya, hermano. Sí, Pablo describe muy bien, hermano, la enseñanza de la carne en nosotros, en Romanos 7. Exacto. ¿Verdad? Sí. Lo que estuviste leyendo del versículo 17 o del versículo 15 en adelante, Sí. hasta el 25. Ujú. ¿Verdad? Él está hablando de su problema. Sí. Quiero hacer lo bien que quiero, y lo mal que no quiero, ¿verdad? Sí. Y pues, ley que está en mí. Exacto. Claro que debe estar inoperable en nosotros la carne. Sí. Porque hemos muerto Al pecado. al pecado. A la carne. Hemos muerto a la carne. Lamentable a veces ahí está, ¿verdad? Pero, exacto. Y vamos a ver cómo da ese cuadro, cómo él pinta este cuadro a través de estos versículos. Muy bien. Para Di- entender, Ajá. para yo entender bien, Jesucristo dice que todavía yo soy pecador. Sí. Sí. ¿Por qué? Vamos a segundo de Timoteo. Segundo a Timoteo. Aunque no está enseñando esto acá, pero para dar la respuesta clara de las Escrituras. Segundo a Timoteo, no, perdón. Perdón. Creo que es primero a Timoteo. Ok, el versículo 15 de 1 Timoteo 1. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos. Pablo está diciendo que esto es un hecho fiel
que todo el mundo debe recibirlo como un hecho, como algo verdadero. ¿Y qué es? Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo fui el primero. Soy el primero. Y esto fue uno de sus últimos libros que escribió. Ahora, ¿somos pecadores perdidos? No. No. Somos pecadores perdonados, aceptados en el amado. Ahora, ¿cómo debemos de considerarnos? Muertos al pecado. O si no, vamos a seguir siendo pecadores. O sea, en la práctica. No pecadores en el sentido de que vamos a ir al infierno. Pero vamos lamentablemente a seguir pecando. Y él enfáticamente dice en capítulo 6, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Entonces, en ese sentido, debemos de dejar de pecar, pero usando lo que él está mostrando en capítulo 6. Incluso es bueno recordar, vamos a capítulo 7 de Romanos. Lo que leímos en el 17, perdón. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora, ¿está dándose libertad de culpa? No. Pero lo que está diciendo es que cuando yo como creyente peco, es porque me estoy brindando a la carne. Yo tengo la responsabilidad por el pecado en mi vida. Cuando yo peco, no debo de hacerlo. Pero también tengo que reconocer que eso no sale de Dios. No sale del Espíritu Santo. No sale de mi nueva naturaleza. Sale del pecado que mora dentro de mí. Ahora, en ese sentido, no tenemos la culpa, pero sí la tenemos. ¿Ve? No la tenemos, pero sí la tenemos. Cuando peco es porque es el pecado dentro de mí que está pecando, pero yo soy responsable delante de Dios. Por eso mismo tenemos primero a Juan, capítulo 1, 9, de confesar nuestros pecados. Y si uno dice que no, vamos a primero, es muy, muy importante leer primero a Juan, porque hay gente que hoy en día dice cosas contrarias a la Biblia, ¿verdad? Versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora el inconverso jamás puede practicar la verdad. Está hablando aquí a creyentes. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecados, no, ¿qué dice tu Biblia? Pecado. Nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. O sea que no estamos viviendo en la verdad que decimos que ya estamos siguiendo. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, a mí me gusta este gráfico y vamos a mirarlo aquí para luego ir al almuerzo, porque ya sé que tomará un segundo. Así es, ok. Aquí tenemos... no terminé la cosa, ¿verdad? Ok.
Bueno, lo voy a mostrar así. Aquí tenemos un cuadro de la familia de Dios, ¿verdad? En este cuadro, la familia de Dios es como este círculo grande. En el momento de yo creer en Cristo, yo paso a ser hijo de Dios inmediatamente. Nazco de nuevo. Soy ya miembro de la familia de Dios. Y nazco inmediatamente aquí en comunión, compañerismo con Dios, en intimidad. Dios recibe a todo hijo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando yo me rebeldo, me pongo rebelde como hijo de Dios? Muchos enseñarían que no, si yo peco, salgo de la familia de Dios y ya soy inconverso otra vez, tengo que nacer nuevamente. Pero la Biblia en ningún lugar enseña esto. Pero sí lo que la Biblia enseña es que cuando yo peco, yo salgo de aquí, de intimidad, de compañerismo, aquí, a estar fuera de comunión con Dios, no fuera de su familia, tal como con tus hijos, ¿verdad? Pecan y aunque los mantuviera fuera de la casa, siguen siendo hijos tuyos. Y no pueden nunca cambiar eso porque tienen su AND, ¿verdad? Su DNA, como decimos. No se puede quitar eso. Y con esa, los científicos pueden identificarte y decir, no, a fulano es tu papá y sin falla lo indica. Ahora, puede estar fuera de la casa, fuera de comunión, ¿verdad? Como el hijo pródigo. Cuando estaba comiendo con los cerdos, ¿quién era su papá? Incluso él dijo, en la casa de mi ex papá, de mi papá. Estaba fuera de comunión, no estaba disfrutando nada del Padre, pero estaba en la familia todavía. Y entonces eso es lo que pasa. Primero de Juan 1:9 es para el creyente, que está acá y no aquí. Entonces, si un creyente peca, la Biblia dice, tiene que confesar su pecado. Y en confesar está restaurado su comunión con Dios. Ahora, esto es para entrar en comunión. No es para mantener la vida cristiana. Hay muchos que viven en eso nomás. Entra y fuera, entra y sale, entra y sale. No es una manera de tener comunión con su Padre. De siempre estar ahí, oh, me pequé. Ok, te perdono, porque Él es fiel y justo de perdonar. Confesado. Vamos a quedarnos aquí en este círculo, caminando por fe, teniendo intimidad, compañerismo, ser íntimos con nuestro Padre Celestial. Esto es su deseo para nosotros. ¿Qué les parece? ¿Buena idea? Ok, voy a dirigirnos y los que necesitan confesar sus pecados bien puedan. Oremos para el almuerzo. Gracias, Padre, por este tiempo que hemos tenido de comenzar a pensar en estas verdades. Y Señor, sabemos que hay mucho que aprender para mí, para todos, Padre, que nos enseñes a través de tu palabra, Señor. No con ideas humanas, pero ideas bíblicas. Como dice primero a Corintios 2, donde dice que el espiritual mezcla palabras espirituales con pensamientos espirituales para enseñar la palabra tuya. Denos esa capacidad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, vamos a volver entre 35 o 40 minutos por ahí. O 45, si es necesario.